El Uruguay es un país de creadores. Desde sus inicios, este pequeño rincón del mundo ha producido grandes artistas en diversas disciplinas. ¿Cuáles son los procesos que los llevan a plasmar su obra? ¿Qué intenciones se esconden detrás de estas? ¿Y cuáles son los caminos que recorren? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder a lo largo de este viaje. Sean bienvenidos a Génesis. Pequeñas acciones políticas se van me van llevando de alguna manera a interesarme por el arte, creyendo eso, que en que podía ser un buen lugar para militar, digamos, era un poco la intención. Y si bien nosotros éramos punkis o punkis o como sea, sí había un interés en lo político social, digamos, una cosa así, más como de activismo, digamos. Nos hacíamos unas crayolas enormes, ¿viste? Derretíamos velas y tierra de colores, negra, y los colábamos adentro de un tubo luz y después rompíamos el tubo luz y teníamos unas crayolas para escribir cosas por ahí. A veces cortábamos la calle. Había unas balizas que estaban para reparar algo, no sé, como marcando no sé qué, y nosotros íbamos, las movíamos y los autos tenían que dar tremendas vueltas. Y era como una situación generábamos un cierto caos. Comienzo de la democracia seguía pasando lo de las racias, salíamos por ahí y terminábamos presos, era como bastante común. A veces la familia ni se enteraba, ¿no? Te salías a divertirte y terminabas preso. Y eso te daba mucha bronca en realidad. Y generaba cosas. Mi nombre es Gustavo Tavares, soy artista visual. Trabajo con pintura, con la pintura como expandida, digamos, a otros lenguajes, al video, la escultura, el grabado, las instalaciones. Tengo 50 años, vivo en Montevideo, Uruguay, y hace 30 años que me dedico a esto. Bueno, en un momento empecé a trabajar en la imprenta, porque tenía que laburar en algo. Si no, en mi casa como que... Y tenía 17 cuando entré en Artegraf. Y tuve mucha suerte porque era una imprenta muy vinculada al arte y hacían muchas cosas, catálogos, afiches. Y ahí empecé a ir a ver exposiciones. A través de eso imprimía las invitaciones de una exposición y iba a la exposición. Y fue todo un descubrimiento cada vez mayor, ¿no? Gustavo, estamos en la Engelmann-Ost, que tiene una de las colecciones más importantes de arte contemporáneo uruguayo. Es interesante porque acá se encuentra tu obra junto con la de alguna forma tus maestros o tus referentes, ¿no? Sí. Lo que estamos viendo ahora, a Hugo Longa. ¿Cómo llegaste a él? Sí. Y en un momento cae para hacer un catálogo de Hugo Longa, que hacía una exposición en AFE, en la estación de trenes. Y quedé atrapado, así, me encantó. Yo estaba viendo mucho Basquiat, Keith Haring, cosas de algunos alemanes. Cuando vi Longa dije, esto existe en Uruguay. Y quiero ir a estudiar con él. ¿Cuál fue el cuadro? Estamos viendo el que te este llamó de acá, la atención.
Sí, era la tapa del catálogo. Sí. Creo que se llamaba Hombre Puma conjurando males o algo así. Y fue como, sí, me encantó. No, toda la obra de él, ¿no? Después empecé a tomar clases con él y fue fantástico. Fue abrirme a un mundo nuevo ahí, increíble. Y ahí comenzaste con pintura más. Sí. Yo había estado en la Escuela de Bellas Artes y a los 2 meses me aburrí muchísimo. Y yo quería pintar, ya sabía lo que quería hacer. Claro. Entonces, en la escuela era todo un proceso muy largo que no me interesaba. Y con Longa fue como inmediato, ahí está. Bueno, me puse a pintar. Desde muy joven, Gustavo Tabares encuentra en el arte el medio necesario para poder hacer militancia política. De formación principalmente autodidacta, comienza a indagar en el arte conceptual, buscando trascender a la pintura incorporando otros lenguajes. En esta búsqueda, y en respuesta al fuerte movimiento artístico que secunda el constructivismo de Torres García, Tabares idea la exposición Destructivismo en el Museo Blanes. ¿Qué estamos viendo acá? No, es una pintura de una exposición que hice en el Museo Blanes, donde, bueno, era en realidad una instalación muy grande, compuesta mayoritariamente por pinturas. Había unas 250 pinturas, más o menos, de diferentes tamaños y todo. Y se llamaba así, destructivismo, y bueno, todas estaban relacionadas de alguna manera con el constructivismo. De Joaquín Torres García. Sí, ahí está. Y que además es bien conceptual, ¿no? Ahí está. Sí, era la palabra pintada, un texto, una idea, en realidad, ya en esa época, en el 93. Solo que, claro, para lo que se estaba acostumbrado acá, me parece, en aquel momento, como que el arte conceptual, no, bueno, primero que no podía ser pintura. Exacto. Y menos colorida, y todas esas tonterías. Pero me interesaba que fuera pintura aparte y que se plantearan las cosas de esa manera, como dispositivos que entre todos formaban un conjunto y esa era la obra en realidad, no eran obras sueltas. Entonces siempre fue como la pintura como expandida a otras cosas, ¿no? Y a que no fuera pintura, o sea, no me interesaba hacer cuadros. Sí, sí. Digamos. Sí, que acá está. Estas eran sobre Francisco Mato. Claro, pero eso te indicaba que vos tenías también un buen conocimiento de su obra y de lo que sucedía en el medio, porque eso no estamos... Y en realidad esto era una falta de respeto y a su vez era un homenaje. Un homenaje. Era como ambas cosas. En realidad, nada. Sí, también me daba cuenta del valor de ellos, pero que también era algo que ya había tenido su tiempo y que... Sí, en su momento rompió con determinados cánones que regían, pero que ya se había vuelto como la parte más tradicional del arte, y entonces era hora de poder dar un paso más y poder avanzar hacia otra dirección, ¿no? Bueno, la manera que yo tenía era como esa manera rebelde, digamos, y bueno, era de esa manera. Los presentaba estos que eran como falsos matos, en bolsitas de nylon, iban colgados en la pared. Y después estas otras que eran sobre Torres García, que también eran bolsas de nylon en realidad, que iban colgadas en la pared. Claro, y esa con la figura de Torres del Hombre Universal. Sí, el Hombre Universal, y bueno, y después yo planteaba otras figuras. Eso, homenaje, pero a su vez era un falso Torres. Un falso Torres. Pintado en una bolsa de nylon. Claro, con un dry pen permanente. Y con una intención que yo ya tenía desde el comienzo, ¿no? Que era hacer arte como una especie de militancia política. Docente, curador e investigador del arte, ha participado desde 1990 en exposiciones individuales y colectivas, destacándose su participación en la Bienal de Venecia en 2015, así como varias bienales en Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.
Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas como el Museum of Latin American Art en Los Ángeles, la colección Engelmann Ost en Montevideo y el Museo Nacional de Artes Visuales, entre otros. En una parte, digamos, de esa denuncia a la sociedad o eso que ibas trabajando, elegiste en ese momento toda una temática de encontrar el mundo Disney o lo que es superhéroes y Mickey Mouse. Sí, había hecho unos Mickeys en el 90, por ahí. También habíamos hecho con un amigo, habíamos quemado hicimos un Mickey y lo crucificamos y le prendimos fuego en la playa Ramírez. Es una cruz enorme, de como de 4 metros de alto. ¿Sí? Cayó la cana, terminó en cana. Una cosa espantosa. Pero también había hecho unas pinturas y habían sido seleccionadas en algún salón municipal y eso. Y quedaron ahí, por ahí. Cuando volví de Brasil me las encontré y una de ellas, que fue la que encontré una, las otras no sé qué se hicieron, la invertí, la di vuelta. Y bueno, está ahí en la colección Engelmann ahora. Después, estando acá en la colección, varias veces lo vi. Bueno, y un día hablando con otra persona, con un coleccionista norteamericano que estaba acá de visita, no sé qué. Empezamos como a encontrar... Él fue que más le encontró el vínculo con el mapa de América Latina invertido, sí, de Torres García. Y de ahí en más empecé a trabajar con eso. O sea, fue como también algo que hice de manera intuitiva al comienzo, después dio paso a otra cosa donde, bueno, nada, la idea ya estaba más definida. Sí, sí. Por hoy al Mickey invertido, que a veces lo utilizo en alguna cosa, le coloco la frase de nuestro norte sigue siendo el sur. Que esa idea de Torres para mí sigue totalmente vigente. Pero había que actualizarla de alguna manera. En esa relación con tu obra y también con el tema de salir y cómo vos a veces pintás, sobreprintás, también experimentás mucho. Es decir, experimentás al punto de agarrar un cuadro, ¿no? Un lienzo pintado al óleo y ponerlo en la calle y que le pase un auto por arriba y a ver qué sucede. Sí, sí. Hay experimentación por varios lados y con los materiales, a ver qué pasa, ¿no? Pintando con cualquier cosa. Pero después también con la idea como de que a las piezas le sucedan cosas ajenas a mí, digamos. Y había una pintura que cuando hice la exposición en el Subte, el remix, la saqué del taller. Primero la pinté en una tela muy grande, como de 6 metros por 3. La tiré en la calle, ahí en la calle Colón. Ocupaba de cordón a cordón de la vereda, o sea, ocupaba el ancho de la calle. Y los ómnibus le pasaron por arriba, los autos, un rato, ¿no? Y después la llevé arrastrando hasta el Subte, como una especie de vía crucis, arrastrando la tela por la calle, por 18 de julio y todo. Cuando llegué a la sala, bueno, la colgué con unos clavos, ¿no? Como si lo hubiera crucificado, digamos, una cosa así. ¿Hay una cosa de ironía y desprendimiento cuando trabajás así y tratás de esa manera también tu propia obra? ¿O...? Sí, le podría prender fuego a todo. No importa. Sí. Ya lo hicieron, entonces no tiene mucha gracia. Igual voy como guardando algo para tener como una idea de, ¿no? Ahora que pasó un tiempo, sí. Yo le doy valor a mi laburo. Digo, no sé, lo quiero también. Le podría prender fuego, pero de hecho no lo hago.
Soy Mario Giacosa, trato de vivir de la pintura. He vivido, como he podido, 50 años de esta actividad. He viajado, he estado por muchos lugares. Nací en un pueblito que se llama Sabán de Grande. Y después de viajar mucho, me quedé acá en Punta del Este, en Rincón del Indio. La calle es Leonardo da Vinci y la casa se llama La Bohème. El tema hay que conocerlo, así como se sabe del dibujo. Hablábamos fuera de cámara de los pintores de Renacimiento que yo vi en San Paulo. Una cosa es el cuentito y otra cosa es el tema. Conociendo el tema, los Renacimientos sí, conocían, sí. ¿Pero por qué? Porque los encargos venían. Y hablaban con ellos y se enfermaban y tenían todo eso. Una batería de conocimiento. Entonces, el tema siempre fue el pretexto para que salga lo poético. Pero si vos no tenés el tema claro, si no conoces el tema, no va a salir lo poético. Un cuadrito que yo empecé, que está en la primera vuelta. Entonces ahora viene la parte de dibujar arriba de esto. Bien. Dibujar arriba de eso significa darle movimiento, lejanía. Dejar líneas. Toda la parte técnica. Y después viene toda la parte que es la última mano, que es cuando uno le pone la emoción. Los paisajes míos han nacido de dos corrientes fundamentales. Que después uno las hace consciente porque se analiza y empieza a ver por qué son las cosas. La primera, mi abuela materna me hacía los cuentos de su vida en el campo, que tenían que ir a buscar los bueyes, arar con los bueyes. Era como torturante aquello. Era duro. Era duro. Era duro. Y además le agregaban la cuenta de imaginación y la cuenta de magia para que nosotros estuviéramos con los ojos así todo el tiempo. Claro. Y la otra parte viene por la adolescencia mía, que yo era el que abría las porteras. Sí. Porque los señores no querían bajarse de la camioneta, entonces llevaban a Marito. Marito, vamos conmigo. Allá me iba. Entonces, hasta la gente del campo, los peones, los que trabajaban, los encargados, todo eso lo mamé yo. Mario Giacosa es oriundo de Florida, pero tiene su taller desde hace muchos años en Maldonado. Con más de 50 años de trayectoria, sigue siendo fiel a su estilo entre fauvista y naïve, donde los motivos que pinta son reflejo de su propia visión de la poesía, en particular paisajes relacionados con su tierra natal y sus recuerdos de la infancia. Me estabas contando que algo que te marcó
en tu quehacer artístico fue una exposición que fuiste a ver en San Pablo de Picasso. Ah, bandida. Sí, Quería hacerme hablar. Bueno, ahí tenés un gran ejemplo. Yo fui a ver una exposición, estaba en una fazenda. Fazenda quiere decir estancia, de unos amigos a 500 kilómetros de San Pablo. Y me pongo a leer el diario en portugués, que es fácil de entender. Exposición de Picasso, 600 obras en la Oca, donde se hacen las bienales. Ven, los reuní a todita la familia de la estancia y me los traje todito para San Pablo. Y lo bien que hizo. Cuando vi la exposición de Picasso y vi todos los que le han copiado a Picasso y todos los que han ido al costado de Picasso y adelante y atrás y arriba y abajo y por todos lados de Picasso, es increíble. Es increíble cómo los maestros influyen. Pero hay maestros que son más maestros y que influyen en tu personalidad, no en tu forma de hacer. Y aprendiste a mirar, que es ese oficio de pintor. Claro, y es oficio y es la teoría que uno llega adentro, el estudiar la teoría del arte, la historia del arte, Sí. la sociología del arte, la psicología del arte, la filosofía del arte. Y le podemos agregar un ingrediente más, la metafísica, Sí, que también influye en el arte. sí. Porque el desarrollo de la creatividad o la creatividad se junta a través de esos ingredientes. Sí. Entonces, cuando uno está continuamente preparado para ello, ayuda más a ser artista y no a ser un copiador de fotos. Y lo que tiene que ser es lo que uno es. Uno tiene que entender que hay un lenguaje universal y que ese lenguaje universal tiene que estar para hacer un cuadro. Para hacer una obra de arte tiene que haber el lenguaje universal, que lo entienda un chino, un japonés, un uruguayo o uno de pan de azúcar. Entonces, para esas cosas, el lenguaje universal tiene que ser... ¿Cuál es la regla número 1 del lenguaje universal? La poesía. Sí, la poesía. Hay gente que dice que no necesariamente tiene que ser poético un cuadro para hacer una obra de arte, y eso es una mentira más grande que una casa. Los vanguardistas de ahora. Sí, los contemporáneos. Sí, sí. Que escriben un cartel para que entiendan lo que quiso decir. Entonces, no, para nada, no es malo. El lenguaje del arte es fantástico, es la historia de uno. Uno cuenta la historia de uno. Y una cosa que ahora me estabas contando es que bueno, que vas a diseñar un mural en Florida, en tu tierra Sí. natal. Voy a hacer un proyecto, tengo un proyecto de un mural para la terminal de ómnibus de Florida. Y el motivo que estabas pensando son mariposas. Sí. ¿Sabes por qué? Porque las mariposas tienen esa magia. Se pueden hacer planas, se pueden hacer con volumen, se pueden hacer como quiera. Pero la magia de la mariposa es la magia de la vida. El encanto ese mágico que tiene, ese movimiento y esos colores que tiene. Que parece como que es el sumum de la naturaleza, es la mariposa.
Pero yo creo que hay algo más allá, que hay otras dimensiones y que hay cuarta dimensión seguro y quinta y sexta, todas las dimensiones que quiera. Eso existe. Porque yo no puedo, por la experiencia que me da a mí, de que Dios existe, es porque yo existo. Porque soy yo Dios. Y como no me alcanzan los años que tengo para mejorar más, voy a tener que volver de vuelta para mejorar en esta área o en otra. Entonces, eso es arte, es la relación de arte con Dios. Es el teléfono directo con el más allá.